Mi ex me dejó con nuestros hijos y una nota que decía: volveré en unos años. 6 años después, regresó para descubrir que ya me había divorciado de ella. Mi ex esposa, Vanessa, y yo estuvimos casados por más de 14 años. Nos conocimos en la secundaria y nos casamos rápidamente, así que realmente nunca tuvimos mucho tiempo para explorar el mundo. Pero, honestamente, pensé que eso estaba bien porque nos teníamos el uno al otro. Incluso tuvimos 2 hijos juntos. Sin embargo, ella siempre quiso una vida más grande y mejor, y nunca lo escondió. Vanessa gastaba casi todos nuestros ahorros en ropa cara para nuestros hijos o en el último bolso de Chanel para impresionar a las otras mamás. Al principio pensé que era algo lindo, pero perdió el control. Apenas podía pagar el alquiler a tiempo y le pedí que dejara de hacerlo. Supongo que no pudo soportarlo más porque una noche me desperté y encontré una carta en la cama diciendo que yo la estaba reteniendo y no la dejaba alcanzar sus sueños. Decía que había encontrado a alguien con quien podía explorar el mundo de la manera que siempre había querido. Al final de la carta escribió que volvería en unos años y que podríamos retomar las cosas donde las habíamos dejado. Cuando leí la carta comencé a llamarla sin parar e incluso hice que nuestros hijos la llamaran también, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Tuve que explicarles a nuestros hijos pequeños que mamá estaría ausente por un tiempo y estaban tan confundidos que preguntaron si estaba muerta. Ni siquiera sabía qué decir, pero para mí ella estaba muerta. Me tomó meses adaptarme a ser un padre soltero, pero una vez que lo hice comencé a sentir un alivio. Ya no tenía a alguien pidiéndome dinero constantemente para comprar cosas que agotaban todos mis ahorros. Tampoco tenía a una esposa que se negaba a darme afecto si no le compraba pendientes de oro en el centro comercial. Mis hijos también empezaron a adaptarse a la situación, a pesar de su desesperación inicial cuando ella se fue. Ahora tenía mucho más tiempo para mí mismo y logré ganar lo suficiente para estar económicamente estable. Un año después de que se fue, decidí que no podía seguir casado con ella. Contraté a un abogado y presenté la solicitud de divorcio. Como estaba desaparecida, el divorcio fue otorgado automáticamente. Vendí nuestra casa y encontré una cabaña encantadora en el pueblo, donde siempre había querido vivir, pero no podía porque Vanessa decía que era demasiado rústico. Sentía que vivía en un estado constante de felicidad y comencé a amarme verdaderamente a mí mismo. Por primera vez, no sentía la asfixia de las quejas o la sensación de nunca tener suficiente dinero para complacer a Vanessa. Me sentía vivo. Para el 3er año después de que se fue, mis hijos ya no mencionaban su nombre. 6 años habían pasado desde que Vanessa dejó nuestras vidas con esa carta. Una tranquila mañana de sábado, mientras tomaba mi café en el porche de la cabaña, escuché pasos en el sendero que conducía a la puerta. Mi corazón se tensó al reconocer su silueta, con una expresión que mezclaba determinación y arrepentimiento. Tenía la misma sonrisa confiada que usaba cuando quería algo. El problema era que yo ya sabía exactamente lo que quería, retomar la vida que había abandonado. Pero esta vez no iba a permitirlo. Vanessa no pareció notar mi resistencia inicial. Sonrió y dijo: «Hola, querido, he vuelto, como prometí». Su audacia me dejó sin palabras por un momento. La miré de arriba abajo, notando que aún usaba ropa cara y accesorios llamativos. Era como si no hubiera aprendido nada durante los años que estuvo fuera. Por otro lado, yo había cambiado mucho. «Vanessa», finalmente dije, «¿qué estás haciendo aquí?» Ella hizo una pausa dramática, como esperando que la abrazara o mostrara alguna emoción. Cuando no lo hice, respondió: «Dije que volvería, y aquí estoy. Podemos retomar las cosas donde las dejamos, como escribí en la carta». «Yo sé que cometí errores», comenzó Vanessa, fingiendo humildad. «Pero necesitaba encontrarme a mí misma, y ahora que estoy de vuelta, podemos ser una familia otra vez». En ese momento, mi hijo mayor, Lucas, salió de la cabaña. Ahora tenía 12 años, mucho más maduro de lo que debería ser para su edad. Cuando vio a Vanessa, se quedó paralizado. Ella sonrió, extendió los brazos y dijo: «Lucas, hijo mío, mira cuánto has crecido». Él dio un paso atrás, visiblemente incómodo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz cargada de resentimiento. Vanessa parecía ajena al impacto que su ausencia había causado. Intentó acercarse a él, pero Lucas volvió a retroceder. «No puedes simplemente regresar y pretender que no pasó nada», gritó antes de correr de vuelta al interior. Me sentí destrozado al ver el dolor en sus ojos, pero también sentí rabia, no hacia él, sino hacia ella, por pensar que podía regresar y forzar una reconciliación, como si tuviera ese derecho. «Vanessa, vete», dije con voz firme. «Seguimos adelante, ya no eres parte de esta familia». Ella me miró incrédula, como si yo fuera el desagradecido en esta situación. «¿Qué quieres decir? Soy la madre de tus hijos, tengo derecho a estar aquí». Esas palabras me hicieron explotar. ¿Derecho?
Perdiste cualquier derecho cuando dejaste a tus hijos llorando por ti todas las noches mientras yo intentaba reconstruir lo que quedaba de nuestras vidas, grité. Nos abandonaste y no voy a dejar que lo hagas de nuevo. Vanessa intentó discutir, pero la interrumpí. Oh, y para que lo sepas, me divorcié de ti hace 5 años. Legalmente eres una extraña para nosotros. Su expresión cambió por completo. Era como si finalmente se diera cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. Pero, como siempre, Vanessa no iba a irse sin luchar. ¿Vendiste nuestra casa?, preguntó indignada. ¿Dónde está el dinero? Casi me reí. Era típico de ella preocuparse más por las cosas materiales que por las personas que dejó atrás. ¿El dinero?, respondí. Se usó para criar a nuestros hijos y construir una nueva vida. ¿No queda nada para ti?, si es lo que estás pensando. Ahora parecía furiosa, como si yo fuera el villano en esta historia. ¡Eso no es justo!, gritó. ¡Sacrifiqué todo por esta familia! ¿Y así es como me lo pagas? La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Sacrificio? Abandonaste todo para perseguir tus propios sueños y tuviste el descaro de decir que regresarías como si nada hubiera pasado. No me hables de sacrificio, Vanessa. Mientras ella seguía quejándose, Lucas apareció nuevamente en la puerta, esta vez con su hermana menor, Clara. Ahora tenía 9 años y se veía curiosa pero cautelosa. «¿Papá, se va?», preguntó Clara con una voz pequeña. «Sí, cariño», respondí sin dudarlo. Vanessa miró a Clara, intentando conectarse con ella, pero Clara apartó la mirada. Eso pareció afectarle más que mis palabras. Vanessa comenzó a sollozar, pero no sentí lástima. Estas eran las consecuencias de sus elecciones. Hizo un último intento, pero yo estaba decidido. «Vanessa, por favor, vete y no vuelvas». Después de unos momentos de vacilación, finalmente se dio la vuelta y comenzó a caminar por el sendero. Esta vez no miró hacia atrás. Cuando desapareció entre los árboles, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Miré a mis hijos, que ahora estaban a mi lado, y me prometí que nunca dejaría que nadie los lastimara de esa manera otra vez. Nos merecíamos paz, y haría lo que fuera necesario para protegerla. Los meses después de la partida de Vanessa finalmente parecían pacíficos. La vida empezaba a tomar forma y sentía que los niños y yo habíamos encontrado nuestro ritmo. Lucas y Clara se estaban adaptando bien y yo lograba equilibrar el trabajo, la escuela y las responsabilidades del hogar. Todo parecía estar bien hasta el día en que fui sorprendido por una citación judicial que llegó a mi puerta. Vanessa me estaba demandando por la custodia de los niños. No podía creerlo. ¿Cómo podía tener la audacia de hacer esto? Después de todo lo que nos hizo pasar, ¿cómo podía pensar que tenía derecho a llevarse a los niños? La absurdidad de la situación me consumía. Sabía que, en muchos casos, los tribunales favorecían a la madre, y eso me llenaba de temor. Aunque había sido yo quien crió a Lucas y Clara todos estos años, temía la habilidad de Vanessa para manipular a las personas con su encanto. El día de la audiencia llegó. Estaba nervioso, pero decidido. Mi abogado me había preparado, pero nada podía haberme preparado para ver a Vanessa de nuevo. Cuando entró en la sala del tribunal, me quedé impactado. Se veía completamente diferente. Vestía de manera modesta, sin maquillaje y con un aire sombrío. Para mí era obvio que todo era un acto, pero el juez y el jurado parecían inmediatamente simpatizar con ella. Vanessa comenzó su testimonio con lágrimas corriendo por su rostro, afirmando que había cometido errores, pero que solo quería enmendar las cosas y ser parte de la vida de sus hijos nuevamente. Se presentó como una madre arrepentida que solo había dejado a sus hijos para trabajar y asegurar un mejor futuro para ellos. Cada palabra llenaba mi pecho de más indignación. Sabía que era una mentira, pero su voz llorosa y su aparente remordimiento parecían estar ganándose al tribunal. Mi abogado me recordó que me mantuviera tranquilo, sabiendo que tendría mi oportunidad de hablar. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y comencé a decir la verdad. Su señoría, no estoy aquí para atacar a la madre de mis hijos, pero la verdad debe ser dicha. Vanessa no nos dejó para trabajar ni para mejorar nuestras vidas. Simplemente nos abandonó. Expliqué cómo una noche desperté y encontré una carta en la cama que decía que yo la estaba reteniendo y que quería explorar el mundo. Describí cómo pasé noches consolando a mis hijos, que no podían entender por qué su madre los había dejado. Hablé de las dificultades de criar a 2 niños solo, equilibrando el trabajo y las responsabilidades, y aún así logrando brindarles un ambiente estable y amoroso. Mientras hablaba, noté lágrimas en los ojos de Lucas y Clara, sentados en la sección del público. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Entonces Lucas se puso de pie, su voz temblando. «Por favor, no nos quiten a nuestro papá, es todo lo que tenemos». Clara comenzó a llorar y corrió a abrazarme, diciendo: «No quiero irme con ella, ella nos dejó».
El juez parecía conmovido por las emociones de los niños, pero mantuvo la compostura. Se volvió hacia Vanessa y le pidió que explicara sus acciones. Ella trató de recomponerse y comenzó a hablar. Su señoría, sé que cometí errores, pero todo lo que hice fue por ellos. Quería trabajar en el extranjero para asegurar un mejor futuro. Sí, fue difícil, pero estaba haciendo sacrificios para regresar y darles una mejor vida. Sus argumentos parecían ensayados, pero fue entonces cuando mi abogado intervino. Con su permiso, su señoría, me gustaría presentar pruebas que contradicen el testimonio de la madre. Mostró al tribunal una serie de fotos y publicaciones de las cuentas de redes sociales de Vanessa. En ellas se la veía en fiestas lujosas, en playas exóticas y en cenas costosas con varios hombres. No había ninguna indicación de trabajo duro o sacrificio por sus hijos. En su lugar, las pruebas mostraban a alguien viviendo una vida despreocupada financiada por otros, mientras yo enfrentaba los desafíos de criar a 2 niños pequeños solo. El impacto de las pruebas fue inmediato. La expresión del juez cambió y el jurado murmuró entre ellos. Vanessa trató de defenderse, pero sus palabras sonaban vacías. Estaba tratando de construir conexiones para conseguir algo mejor para ellos, dijo, pero nadie parecía creerle. El juez, visiblemente poco impresionado, se dirigió a Vanessa. Abandonó a sus hijos durante años, dejando la fase más desafiante de su crianza completamente en manos de su padre, mientras vivía una vida de lujo financiada por otros. Y ahora quiere sacarlos de un ambiente estable y amoroso. Vanessa bajó la cabeza incapaz de responder. El juez entonces se dirigió a mí. Señor, su testimonio y las pruebas presentadas muestran claramente quién ha estado ahí para estos niños. Considerando todo lo dicho y las preferencias expresadas por los menores, otorgo la custodia total al padre. Además, se le niegan a la madre los derechos de visita. Dadas las circunstancias de su abandono y el costo emocional que causó, escuchar esas palabras me llenó de un alivio indescriptible. Lucas y Clara corrieron a abrazarme, con lágrimas corriendo por nuestras caras. Se había hecho justicia. Vanessa salió de la sala del tribunal sin mirar atrás, derrotada. Para mí, ese momento marcó el final de un capítulo doloroso. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero también sabía que tenía algo que Vanessa nunca entendería, el amor incondicional de mis hijos, y eso era todo lo que importaba. Después del veredicto, llevé a Lucas y Clara a casa. El peso que había cargado durante todos esos años parecía haberse levantado por fin. Los niños estaban aliviados, incluso felices, pero noté algo en sus ojos que no podía identificar del todo. Lucas, normalmente tan maduro para su edad, estaba más callado de lo habitual. Clara, a pesar de su sonrisa, parecía un poco distante. Durante la semana siguiente, volvimos a nuestra rutina. Me centré en hacerlos sentir seguros y amados, pero esa mirada en sus ojos seguía molestándome. Empecé a darme cuenta de que, aunque había luchado tanto por protegerlos de Vanessa, tal vez había estado descuidando algo importante, su conexión, o la falta de ella, con su madre. Una noche, mientras arropaba a Clara en la cama, me preguntó, «Papi, ¿por qué mamá no quiso quedarse con nosotros?» Tragué saliva. Era una pregunta que sabía que llegaría algún día, pero no estaba preparado para escucharla todavía. Respondí con cuidado. «No es que no quisiera quedarse contigo, cariño. A veces, las personas toman decisiones que terminan lastimando a otros, incluso si no lo hacen con intención». Me miró con esos ojos grandes y curiosos, llenos de preguntas que aún no sabía cómo formular. «Creo que la extraño», dijo en voz baja, «pero no sé por qué». Sus palabras rompieron mi corazón. Clara era tan joven cuando Vanessa se fue que apenas podía recordarla. Y sin embargo había un vacío, algo que yo nunca podría llenar del todo, por mucho que lo intentara. Después de que Clara se quedó dormida, me senté en la sala, perdido en mis pensamientos. Lucas pasó junto a mí y se sentó en el sofá. Parecía querer decir algo, pero dudaba. Finalmente, habló. «Papi, ¿crees que mamá nos extraña?» Me sorprendió la pregunta, pero me di cuenta de que, en el fondo, compartía las mismas dudas que Clara. Respiré hondo y respondí, «Creo que sí, hijo. A veces, a las personas les cuesta demostrar cómo se sienten». Lucas asintió, pero no parecía del todo convencido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había estado ignorando durante toda la batalla por la custodia. No importa lo que Vanessa hubiera hecho, seguía siendo su madre, y por mucho que hubiera luchado para protegerlos, no podía privarlos de al menos tener alguna conexión con ella. Ningún niño merece crecer sin recuerdos de su madre. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi abogado, quien inmediatamente sonó preocupado cuando le dije lo que quería hacer. «No tienes que hacer esto», dijo. «El tribunal falló a tu favor». Lo sabía, pero esto no se trataba de obligaciones legales, se trataba de hacer lo correcto. Llamé a Vanessa. Respondió con cautela, claramente sospechando por qué la estaba llamando.
Cuando le expliqué mi intención, guardó silencio por un momento antes de responder. ¿De verdad harías eso? No lo estoy haciendo por ti, Vanessa, dije. Lo estoy haciendo por nuestros hijos. Merecen conocerte, aunque sea una pequeña parte de sus vidas. Así que acordamos que los vería una vez a la semana, siempre en un lugar público para garantizar que todo se mantuviera seguro y dentro de los límites. El domingo siguiente, llevé a Lucas y Clara al parque que habíamos acordado para la reunión. Vanessa ya estaba allí, sentada en un banco, luciendo nerviosa. Cuando los niños la vieron, dudaron por un momento. Lucas tomó mi mano, como buscando permiso. Asentí y ambos caminaron lentamente hacia ella. Vanessa intentó sonreír, pero rápidamente rompió a llorar. Se arrodilló y los abrazó, repitiendo una y otra vez: «Lo siento, lo siento». Lucas se mantuvo atrás al principio, pero Clara no pudo resistir y la abrazó. Observé desde la distancia, sintiendo una mezcla de emociones. Aún había resentimiento, pero en ese momento supe que dar este paso era lo correcto. No se trataba de perdonar a Vanessa o de borrar lo que había hecho. Se trataba de asegurarme de que mis hijos tuvieran suficientes recuerdos para formarse su propia comprensión sobre su madre. De camino a casa, Lucas finalmente rompió el silencio. «Gracias, papi», dijo en voz baja. Lo miré por el espejo retrovisor y vi una pequeña sonrisa genuina. Clara estaba cansada, pero parecía más tranquila. En ese momento supe que había hecho lo correcto. A partir de entonces, las visitas se convirtieron en una rutina. Siempre mantenía la guardia alta, asegurándome de que Vanessa no usara estas oportunidades para causar más daño. Pero, al final, no se trataba de ella. Se trataba de Lucas y Clara. Todavía llevaba las cicatrices de lo que Vanessa había hecho, y quizás siempre las llevaría, pero ver a mis hijos sonreír y construir recuerdos que, a pesar de todo, incluían a su madre, me aseguró que estaba en el camino correcto. Ningún niño merece crecer sin recuerdos de su madre, por muy imperfecta que sea, y, sobre todo, mis hijos sabían que siempre podían contar conmigo, porque, al final, mi amor por ellos era lo único que nunca fallaría.